Bueno, buenos días, tardes, noches. En este video voy a explicar cómo resolver el ejercicio 9.2 de Fogler usando la herramienta Python. Entonces, primero que nada, ¿dónde vamos a usar la herramienta? Entonces nos vamos al buscador y escribimos Jupyter y nos sale esta página. Lo primero que hay que hacer, o por lo menos hay varias opciones, esta es la que yo estoy usando. Hay que descargarse el Jupyter Notebook. Una vez descargado el Jupyter Notebook, que no lo voy a explicar en este video, es posible encontrar, aquí ya lo tengo marcado, pero si uno busca Jupyter en su buscador, aparece la aplicación Jupyter Notebook Anaconda. Entonces, se le da clic a eso, se abre un panel y te lleva directamente hacia la página de Jupyter. ¿Qué vas a hacer desde ahí? Aquí te muestra lo que es tus datos de documentos. Entonces desde aquí tú tienes que ir a buscar tu archivo, puedes crear un nuevo archivo dándole a nuevo. En este caso voy a ir a buscar el archivo donde tengo el ejercicio 9.2. Aquí está, 9.2, simplemente clic y nos abre el archivo. Entonces, no voy a explicar cuáles son las ecuaciones, cómo se llega a las ecuaciones, eso es un problema aparte, simplemente voy a explicar cómo es que se resuelve por Python. Entonces vamos a hacer un poco de zoom aquí. Entonces, lo primero que siempre uno tiene que tener antes de empezar son las bibliotecas. ¿Qué son las bibliotecas? Esencialmente son todas las ecuaciones que vas a usar, o por ejemplo está PyPlot, que es para poder graficar. Son todas las herramientas, son herramientas que Python usa para tú poder desarrollar lo que necesites hacer. Bueno, primero tenemos NumPy. NumPy no se usa mucho en este, pero está ahí, no está de más. Está ODEINT. Esta es la ecuación, esta es la función con la que se desarrolla la ecuación diferencial, la voy a explicar más adelante. Está PLT, que es para, como les decía antes, para poder graficar. Y está Math, que se puede usar, por ejemplo, aquí se lo voy a explicar, para poder aplicar exponentes. Entonces, empezamos. Como saben, el ejercicio 9.2 tiene tres partes: un proceso isotérmico, un proceso adiabático y después un proceso con transferencia de calor. Voy a explicar cómo se llega a la solución para los tres. Entonces, primero, el proceso isotérmico. Tenemos nuestra ecuación diferencial. Tenemos TS. TS yo lo tengo como la temperatura del sistema, que es 175 Celsius, y bueno, es necesario tenerla en Kelvin, entonces le sumo 273.15. Y después TK es la temperatura a la que está la constante K, pero que la planteo aquí porque la necesito para poder yo corregir la constante con la verdadera temperatura. ¿Qué pasa? En Polymath, por ejemplo, que es como el libro explica, tú puedes poner las variables en cualquier orden. No importa en qué orden estén, con tal de que estén especificadas, con tal de que tengas todas las variables bien especificadas. En Python no es así. En Python no puedo escribir, por ejemplo, aquí, CA0. Yo no puedo escribir que la concentración 0 es NA0 sobre B antes de haber ya especificado quién es B y de quién es NA0. Si no lo pongo antes, me lanza error. Entonces es muy importante eso. Tiene o sea, todo, si se fijan, todo antes de que haya una ecuación ya está especificado anteriormente. Muy importante. ¿Qué es esto que estoy usando aquí? Se me olvidó explicarlo antes. Aquí yo voy a estar definiendo un modelo. Porque esto es algo que hace falta hacer para definir la ecuación diferencial, porque más adelante yo voy a pedirle que me resuelva la ecuación diferencial tomando en cuenta todo lo que está aquí adentro, y la única forma de poder lograr eso es usando esta función que es definir, define. Entonces digo define model, y mi modelo va a ser XA, que es la conversión de A en función del tiempo. Entonces, aquí está la variación de la entropía de reacción, aquí está la energía de activación, aquí está la constante R, están los moles,
está el volumen, están las concentraciones, está la constante de velocidad. Aquí está la constante de velocidad corregida, como la definí como K por, bueno, con la fórmula que ya saben. Y aquí está el math que les mencionaba antes. Esta es la única forma de describir el exponente. Si simplemente pongo exponente, el programa va a pensar que exponente es algo, por ejemplo, una variable. Va a pensar que es una variable. Pero la variable que no está definida, entonces va a lanzar error. Entonces hace falta usar esto. Y pues ahí está toda la ecuación. Y bueno, aquí está el teta B, que los moles de B iniciales son los moles de A iniciales. Aquí está la ecuación de velocidad. Y aquí está finalmente la ecuación diferencial, que va a ser un dxa sobre dt. No se puede escribir el sobre aquí. Si lo escribo va a creer que es una ecuación, pero realmente no puedo escribir ecuaciones en el lado izquierdo. Todas las ecuaciones tienen que ir en el lado derecho. Y pues es menos RA sobre CA0. Finalmente, yo escribo return de xa dt. O sea que de todo esto, quiero que me devuelva, que me mantenga guardada la expresión de xa dt. Listo. Pasamos al siguiente. Ah, bueno, muy importante. Para cada, o sea, después de cada celda que se escriba, para hacer que la celda haga lo que le estás pidiendo que haga, es necesario darle Shift Enter. Si simplemente das Enter, lo que va a hacer es crearme una nueva línea, pero no es lo que me interesa. Yo tengo que darle Shift Enter. Ahí ya le di, entonces no le voy a dar otra vez. Y aquí, bueno, ya tengo nuestro ecuación modelo definida. Shift Enter. Perfecto, no me lanzó error. Entonces, vamos a las condiciones iniciales. Estas cuatro son completamente inútiles para lo que voy a hacer más adelante, pero las escribí para tenerlas bien en mente. ¿Cuál sí es importante? La conversión inicial. Es 0, en este caso, ¿no? Pero es importante fijarnos de esto porque va a cambiar más adelante. Entonces, ¿qué voy a usar para mi tiempo? Esto es rango de tiempo. Existe la función range, que tiene 3 argumentos. El primero es el tiempo inicial, el segundo es el tiempo final y el tercero es cuál separación quiero entre cada tiempo. En este caso le digo que me dé una separación entre cada tiempo, o sea, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Esto es importante más adelante. Y finalmente voy a lo que es la solución, o sea, para la ecuación diferencial. ¿Cómo voy a llamar mi ecuación diferencial? Voy a llamar XA. Entonces XA va a ser, o de int, como expliqué antes, es el solucionador, la función para poder solucionar ecuaciones diferenciales. El primer argumento va a ser cuál es la información que va a tomar en cuenta para la ecuación diferencial. En este caso es el model. Yo definí que mi model es xa de t y que es todo esto. Entonces va a agarrar model. Mi segundo argumento va a ser cuál es el xa inicial. Entonces ahí está el xa0 que mencionaba antes. Y mi siguiente va a ser cuál es el tiempo. Tiempo va a ser este rango que escribe aquí. Entonces, a ver, aquí damos Shift Enter, Shift Enter, Shift Enter. Y aquí técnicamente resolvió la ecuación diferencial, pero es que yo no le dije nada todavía como que me dé una respuesta. ¿Qué voy a hacer? Voy a graficar. Resulta que este xa no es un solo valor, este t no es un solo valor, entonces yo puedo graficar en función el xa en función del tiempo. Lo hago con la función plt. Entonces digo plt.plot, esta es directamente pedirle que me grafique. Esta xlabel es simplemente para decirle que en mi eje x me escriba tiempo. Tiene que estar entre comillas. Cuando es un texto tiene que estar entre comillas. El glabel, pues lo mismo, voy a decir que es x de t. El grid es simplemente estas líneas y pues show es como tal decirle muéstrame la gráfica. Entonces Shift Enter y ahí me grafica. Entonces digo de 0 hasta 45 minutos y aquí me está dando todos los valores de XA, pero es que yo necesito saber cuánto es el XA en varios de esos puntos. Entonces yo le digo, ok, entonces imprímeme XA. Print es simplemente la función para
que te escriban, para que el programa te dé una lista de todo lo que está asignado a esta variable, ya sea un número o una lista de números. Entonces, en este caso es una lista de números o una variedad, son varios números, ¿no? Entonces, y fíjense que no está entre comillas, porque aquí yo le estoy pidiendo que me imprima la variable XA. Entonces yo le digo print XA y me da, ¿por qué me da tantos? Porque es que yo le dije de 0 hasta 45 con intervalos de 1 minuto. Entonces me da 45 resultados. ¿Cuál me interesa? El último. Si se fijan en el libro, cuando se resuelve la ecuación diferencial se obtiene que en 45 minutos el XA es de 0,33. Aquí está, pues aquí no está redondeado, aquí está completo. Entonces, pasemos al proceso diabático. En el proceso diabático, pues tenemos que hacer un balance de energía. ¿Qué función vamos a estar definiendo ahora? Ahora no es una función XA de t. Ya la tenemos allá arriba, no hace falta escribirlo otra vez. Ahora vamos a escribir la función para el balance de energía. Entonces vamos a hacer la misma lógica. Vamos a definir un modelo en el que llamaremos t, o sea, temperatura, tiempo. Entonces tenemos TA. Tenemos la temperatura del sistema. TA es, ahí les explico qué es TA. Y TK es la corrección. Y tenemos todas las variables que teníamos antes. Tenemos que el calor, esto todo se consigue haciendo el proceso a mano. Tenemos que el calor es 0, pues sí es adiabático, trabajo 0, no hay trabajo directamente. Aquí está escrita, honestamente aquí no sé qué pasó, está escrita la misma variable 2 veces. Un problema ahí. Tenemos el U por el A, que es el intercambio, de calor. Tenemos el volumen, tenemos los moles, tenemos las concentraciones y tenemos XA. XA es necesario porque está en las ecuaciones. Aquí. Pero entonces, ¿cuánto es XA? Ah, bueno, entonces tiene que ser el XA que hay en el minuto 45. ¿Qué hacemos? Aquí tenemos el print de XA, entonces vamos y nos agarramos, control C, y nos copiamos el XA en el minuto 45. Porque, ¿qué pasa? El minuto 45 ahora va a ser el minuto 0 para este proceso. Entonces el XA inicial, o el XA con el que empieza el proceso, va a ser 0,33 redondeado, ¿no? Aquí tenemos el resto de la ecuación. Y le pedimos que nos devuelva la ecuación diferencial de T, o temperatura de tiempo. La derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Entonces le damos, asegurémonos que no haga que hacer falta hacer Shift Enter antes, todo está bien. Entonces le damos Shift Enter. Entonces ahora vamos al rango de tiempo. Como dije antes, ahora entre 45 y 55 minutos. Son 10 minutos que el proceso, el refrigerante dejó de circular y el proceso era diabático. También le vamos a decir que lo reparten en tiempos de 1 minuto cada uno. Y tenemos la temperatura inicial, que es, pues, como el otro proceso isotérmico, es la misma temperatura inicial que teníamos antes. Entonces 175 más 273. Fíjense en algo. Antes habíamos especificado que esa temperatura era TS. Escribamos TS aquí entonces, ¿no? O sea, ¿por qué no escribimos TS en vez de hacer la cuenta otra vez? TS no está definida. Resulta que como aquí dijimos que solamente quiero que de todas estas ecuaciones que están aquí, nada más me devuelvas dx a dt. Resulta que es como que TS simplemente está definido dentro de este modelo, pero no está definido en el código en general. Entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí simplemente control Z y nos da lo que teníamos antes y Shift Enter y todo en orden. Ahora vamos a resolver la ecuación diferencial. Simplemente T va a ser igual a el O de int, el model, y es T0, T. Es el tiempo y el T0. Le damos Shift Enter. Todo aquí es idéntico a lo de antes. Shift Enter. Y nos da, pues, la gráfica. Pero entonces yo quiero saber qué temperaturas tengo. Entonces le digo que me imprima todos los test. Y me dice que la temperatura al final del proceso diabático es de 465 y el inicio pues es los 175 más 273.
Entonces ahora podemos avanzar al proceso con transferencia de calor cuando el refrigerante empieza a correr otra vez. Pero digamos que ya es muy tarde, ¿no? Entonces vamos a definir nuestro modelo otra vez. Definir modelo T, T. Fíjense que si bien yo estoy definiendo varios modelos, cada modelo realmente tiene un nombre distinto. Y el modelo que me va a agarrar para la definición es el último modelo que yo hablé. Entonces, por ese lado se puede hacer sin problema. Entonces aquí tenemos pues otra vez las temperaturas, tenemos prácticamente todas las mismas condiciones. Y entonces tenemos XA. Pero XA ya no es los 0,33 que teníamos antes. ¿Cómo hacemos entonces? Nos devolvemos hasta la primera ecuación, en donde tenemos el proceso isotérmico. Y este modelo sí toma en cuenta los XA. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a cambiar este rango de tiempos. Y vamos a decir que sea de 45 a 55. Aquí por seguridad, y esto lo recomiendo, vuelvan a dar Shift Enter desde el principio, porque a veces puede quedarse con varias variables como guardadas y eso puede molestar en pues, lo que se quiere hacer. Entonces le volvemos a dar Shift Enter a todo, Shift Enter, y aquí volvemos a graficar. Disculpen. Aquí el X a 0 ya no es el 0, sino que aquí el X a 0 va a ser este valor que teníamos antes, que es en los 45 minutos. Entonces hay que cambiar esa condición inicial. Lo dije antes, pero como que me olvidé. Entonces, ahora sí tenemos la condición inicial correcta. Volvemos a correr la ecuación diferencial y graficamos. Ok, ahora sí nos empieza desde 45 minutos hasta 55 minutos. Entonces, le decimos otra vez, ok, ahora imprímeme el XA y el XA en 55 minutos, este que está aquí. Entonces lo copiamos, nos vamos otra vez hasta donde lo necesitamos y ahí lo pegamos. Y listo. Aquí el resto ya es simplemente ecuaciones, muchas cosas repetidas, lo mismo de antes. Shift Enter. Y aquí tenemos pues el rango de tiempo, pero resulta que aquí necesitamos una temperatura inicial. Antes era los simples 175 Celsius, pero es que ahora no es 175 Celsius. Ahora lo que tenemos que hacer es, teniendo esta gráfica, le vamos a decir que nos imprima T y nos diga cuál es la temperatura en el tiempo 55. Y es esta que está aquí. Entonces la copiamos y la pegamos y listo. Esa es nuestra temperatura inicial. Entonces, Shift Enter. Resolvemos la ecuación diferencial, como ven es idéntica a la que está antes, y graficamos. Y bueno, el tiempo que aquí usamos fue un poquito para exagerar, para que en la gráfica se pueda ver bien qué es lo que sucede. Entonces se puede ver, como aquí le metimos muchas divisiones, recuerden que esto va de 1 en 1, entonces tiene muchas divisiones, esto va 60, 80, 100, 120 minutos, desde que inició el proceso, ojo, y de repente pues se sale de control y aquí lo podemos ver más numéricamente. Entonces la temperatura está 468, 69, 70, 70, 480 y eventualmente salta de los 700 Kelvin, que ya es bastante alto, y sale a las decenas de miles de Kelvin. O sea, la temperatura completamente explota, ¿no? Ahí es cuando explota. Y pues esta sería la solución del ejercicio 9.2. Y muchas gracias.